Qué difíciles las últimas 24 horas para el Real Madrid, que en casa volvió a fracasar, y lo menos pensado que también sucediera lo que venimos viendo esta temporada del equipo blanco en Europa, cuando ellos son los reyes de esta máxima competición. Pero ni la Champions tuvo piedad de los problemas profundos que tiene el equipo de Ancelotti. 3-1 para el Milan en el Bernabéu, en la cuarta fecha de esta liguilla, y es que ni siquiera está entre los primeros preclasificados este Real Madrid. Con José del Valle, Richard Méndez y Rafa Puente vamos a analizar la situación, ¿verdad? Porque Carlo Ancelotti fue bastante autocrítico y dijo prácticamente todo lo que sucede. Claro, no encontramos la solución y será trabajo de él, pues, descubrirla. Tenemos que estar preocupados. El equipo no está dando una buena versión, el equipo no está compacto, tenemos que estar más compactos, más ordenados, hemos encajado muchos goles, el equipo no está bien ordenado en el campo y tenemos que trabajar en esto. Ajá. Pero ¿por dónde empezar, señores? A ver, que arranque el debate. Rafa, contigo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, ¿por dónde empezar? Pues por ser consciente de que el equipo no es de estos últimos partidos, que ha sido verdaderamente un desastre, ¿no? La cantidad de goles que ha encajado el Madrid en 3 o 4 partidos es de llamar poderosamente la atención. Se cuestiona mucho el tema de la contratación de Mbappé. No hemos dejado, por lo menos yo, de comentar que el equipo resintió de manera importantísima el retiro del alemán, de Kroos. Es un equipo que no tiene una solidez defensiva como corresponde al nivel de equipo que es el Real Madrid. La ausencia de Courtois la resiente sí o sí, no porque el Lunin sea responsable en los goles, a lo mejor sí tiene responsabilidad en alguno, pero nunca va a ser igual el comportamiento defensivo. La lesión de Carvajal, creo que es de verdad increíble que un equipo como el Real Madrid, tan importante, no tenga pues en mente, pensando en la posibilidad de una lesión o de una baja de juego, a un suplente que le cumpla principalmente en el aspecto defensivo. Ya sabemos que Vázquez, el día que juega, con sus características y sus antecedentes, son más de extremo que de defensor. No es alguien que domine la posición, no es alguien que se concentre como corresponde en el trabajo defensivo, en hacer el escalamiento adecuado, en cerrar cuando tiene que cerrar, en manejar los perfiles que le puedan dar la ventaja como defensor y no la desventaja, como lo hemos visto pues en varias de las acciones que ha presentado en su arco de manera negativa el Real Madrid. Entonces le hace un poco de falta todo. Le falta orden. Bellingham no es ni por asomo lo que fue el torneo anterior, ante la ausencia de un 9, jugaba más adelantado, pisaba el área, convertía, estaba en racha goleadora, y todo eso va desajustando un equipo. Y el primero que es consciente de eso, y aparte no se esconde para nada, es Carleto Ancelotti, ¿no? Con toda la experiencia que tiene. Ahora, sabe perfecto que tiene el material, tiene la materia prima para corregir esto. ¿Cómo? Con trabajo, ¿cómo? Con diálogo, con los jugadores, con analizar repeticiones de los juegos, ver cómo el equipo no trabaja como debe de trabajar. Se le cuestionó también el hecho de haber sacado a Valverde, que sabemos que lo importante que es Valverde, sobre todo en la disposición que pone dentro del terreno de juego, el disparo de media distancia, etcétera. Bueno, entonces todo cuenta. El momento anímico, a lo mejor de Vinicius, por lo que sucedió con el Balón de Oro, pero pues que también Vinicius juega su partido. La verdad, de repente Vinicius sale a hacer su partido. El que tiene que sacrificar jugando Mbappé, a lo mejor a Rodrigo, etcétera. Un par de fallas que tuvieron al final, que para nada iban a tapar lo que fue, pues francamente, un partido muy malo por parte del Madrid. Yo me atrevería a decir que peor que contra el Barcelona, porque contra el Barcelona el primer tiempo fue mejor, y aquí no fue mejor. Aquí le metieron 3 y le podrían haber metido, si se aplica más el Milán, 5 o 6, sin mayores dificultades. Y el Madrid tuvo, pues sí, un par de jugadas al final, el remate de cabeza de Brahim, que lo remata muy mal solo frente al arco,
y el otro una volea que no sé si fue Camavinga, no recuerdo bien, que la echa prácticamente a la tribuna o al segundo tendido. Entonces yo creo que hay conciencia de lo mal que está el Madrid. Yo creo que tiene que empezar esperanzarse en el regreso de Courtois, que la pura presencia de Courtois, al margen de las pelotas que saca, le da un tono de seguridad al equipo, seguramente el diálogo con los centrales, que la verdad se descomponen muchas veces en la marca, a la contra lo toman casi siempre mal parado, y no hay otra más que trabajar, ser consciente del momento que se vive, que están muy por debajo del plantel que tienen, que no han podido encontrar, y no va a ser fácil encontrar al hombre que le dé la generación de fútbol que le daba Kroos, pero bueno, pues hay que trabajar en equipo de diferente forma para poder conseguir y ojo, todo eso. Me imagino que cuando dices falta Courtois no le estás achacando nada al Uni, pero el Uni fue uno de los mejores ayer, quizás el único rescatable, porque pudo haber sido peor esto de los goles que encajó el equipo blanco, y el Uni además fue uno de los héroes de la temporada pasada mientras Courtois estuvo ausente. Pero hay muchas cosas sucediendo aquí, porque es un vestuario extraño. Ahí había un tweet, un ex por parte de la esposa de Valverde, quejándose del lugar en el campo que le están dando a su esposo, luego lo borró, pero ahí hay un descontento, y si así habla la esposa, ¿qué dirá el propio jugador? Que ayer fue uno de los más señalados. Además, el tema del por qué están encajando goles, del por qué Vinicius está pensando en otra cosa. ¿Cuál es el problema del Real Madrid, Richard Méndez? Porque esto, si a mí me lo dicen en el mercado de verano, cuando todavía no había comenzado la temporada, yo no me lo creo. Un gusto como siempre, Caro, Rafa, José. A ver, es que no es un solo problema lo del Real Madrid, no es uno. Ojalá fuese uno, y ya Ancelotti creo que le hubiese podido dar la vuelta. Hay muchas dificultades. Una, creo que está ya por la incomodidad que pueda tener Mbappé, no jugar en su lugar preferido. Incluso lo decía ayer en una entrevista a Karim Benzema, Mbappé tiene que aprender a jugar de 9 y entender que él hoy es el 9 y no pensar en creer que todavía es un jugador de banda. La banda del Madrid, y así está construido el equipo, está construido en torno a Vinicius Junior. La banda izquierda del Madrid es de Vinicius. Otra de las cosas que tiene que corregir Carlo Ancelotti, la solidaridad de los hombres de arriba. Mbappé no te baja a tratar de recuperar una pelota, incluso cuando él la pierde. Él nunca va a bajar a recuperarla. Así lo hacía el Paris Saint-Germain y así es en la selección de Francia. Vinicius Junior no baja a recuperar una pelota, no es solidario cuando le superan en la salida del equipo rival. No retrocede, no va a apretar siquiera hasta la mitad de la cancha. Entonces ya te das cuenta que hay una falta de solidaridad de los que están en el ataque, que termina de cargar de problemas al no echar una mano a los que están en la mitad de la cancha. Caso Jude Bellingham, que tiene que hacer un esfuerzo adicional en ese sector de la cancha cuando los hombres que están por delante pues no tratan de hacer funciones que son colectivamente habituales en el fútbol. Después tienes otras dificultades como lo que ya marcaba bien Rafa, el caso del lateral derecho. Cierto, Lucas Vázquez es un extremo, puede jugar de lateral, sí, te va a dar desdoble, ¿te va a hacer trabajo defensivo? No. Lo que le vendría bien hoy en día al Madrid es tener allí a un lateral a la antigua, que no desdoble tanto, pero que sea bueno defensivamente. Al Real Madrid le llueven por esa banda con total facilidad. Después hay otro de los detalles que creo que no ha podido resolverlo Ancelotti, y era algo que la temporada pasada funcionaba de maravilla: el juego aéreo defensivo. Y no es porque le hayan hecho muchos goles de cabeza al Madrid, es porque pierde las pelotas divididas en su propia área con relativa frecuencia. Pierde por lo menos una de cada tres. Eso en una pareja de centrales. Ojo, estamos hablando de Rüdiger, selección de Alemania, estamos hablando de Militao, selección brasileña, estamos hablando de los centrales campeones de Europa. Perder uno de cada 3 duelos aéreos en tu propia área es terrible para un equipo como el Real Madrid. Y eso te da a entender que ya es algo de automatismo, pero también es algo de trabajo táctico y de convencimiento y de recorrido en un espacio pequeño de 5,50, que es el área, sobre todo en los tiros de esquina, porque ayer el primer gol del Milan les cae en un tiro de esquina. El Real Madrid tiene dificultades serias en esos aspectos. Y después creo que vamos al tema de motivación. Necesita, yo no sé si serán psicólogos lo que va a estar Ancelotti. Tal vez le vendrá bien un brujo o algo que le dé unos ramazos al equipo, a ver si encuentran algo de motivación, porque este equipo
Ayer jugaba sin alma. Por supuesto. Y fíjate que sigue sin dar la cara los principales señalados. Porque ayer, ¿quiénes salieron a hablar? Lucas Vázquez, que generalmente lo hace, siendo uno de los más responsables de lo que pasó en el Bernabéu. También habló Lunin y Ancelotti. Del resto, llevamos tiempo, José, que no sabemos nada de Vinicius, tampoco de Valverde, de Luquita Modric. Explícame, ¿qué está pasando en el Madrid? Caro, los 3 goles que le marca el Milan claramente muestran e ilustran todos los problemas que tiene el Real Madrid. El primero, bien lo dice Richard, un equipo que no trabaja bien la pelota parada en la faceta defensiva. Desde la temporada pasada, cuando Lunin atajó, el Manchester City de Pep Guardiola, todos los centros en cada pelota parada los metía al área chica porque saben que Lunin es un guardameta que en pelotas paradas no sale, siempre se queda estancado. El segundo gol es un error individual de Tchouaméni, que pierde la pelota en la salida, y perder un balón ahí es suicida. Perder un balón ahí contra futbolistas que tienen muchísima calidad, como Pulisic, como Morata y como Leao, pues pasa lo que pasa, un gol. Y el tercero es un gol producto de la mala planeación y una plantilla que está descompensada, porque en la mitad de la cancha y en cuanto a delanteros, el técnico tiene abundancia, tiene herramientas, tiene materia prima, pero en defensa se lesiona Carvajal y tiene que jugar Lucas Vázquez, y cuando le tocó enfrentar a Leao en ese mano a mano, el portugués le sacó 2 metros de ventaja, Caro, con muchísima facilidad lo desbordó, y después Reijers lo único que hizo fue definir. Esos son todos los problemas que tiene el Real Madrid. Habiendo dicho eso, Mbappé es uno de los principales damnificados. Yo entiendo las críticas a Kylian Mbappé porque llegó como la cara del Real Madrid para los próximos 10 años. Es un tipo campeón del mundo, uno de los mejores jugadores del planeta Tierra, pero está jugando en una posición donde claramente no se siente cómodo. Yo creo que a partir de las próximas semanas vamos a ver a un Carlo Ancelotti que tiene que tomar decisiones. Tiene que poner a Mbappé por izquierda, porque Vinicius, jugando por dentro, ha demostrado que lo hace mejor que Kylian Mbappé. La temporada pasada en Champions, contra el Manchester City, contra el Bayern Múnich, esa fue la variante de Carlo Ancelotti, poner a Vinicius por dentro, y la verdad que el brasileño lo hizo bastante bien. Es momento de hacer cambios, porque si Ancelotti no cambia la dinámica, si Ancelotti no toma decisiones fuertes, todos sabemos lo que va a pasar. Mbappé no se va a ir, Vini no se va a ir, Carlo Ancelotti sí se puede ir en enero, Si el Madrid sigue perdiendo puntos en la Liga, a Florentino Pérez no le tiembla la mano. Esa es la historia del Real Madrid. El Madrid no respeta el pasado, el Madrid no ve la hoja de vida de nadie. El Madrid ve el presente porque es un equipo donde la exigencia es máxima. Si el año pasado elogiamos a Carlo Ancelotti por todo lo que ganó, tomando en cuenta los pocos recursos que tenía, hoy lo tenemos que condenar porque tiene muchos de los mejores futbolistas del planeta Tierra, y lo decía Rafa, este equipo está muy por debajo de lo que promete la plantilla en cuanto a funcionamiento y en cuanto a resultados. Suman 6 puntos tras 4 partidos en Champions, y las próximas 2 visitas no son, o los 2 próximos encuentros no son para nada fáciles. Van a Anfield a enfrentar al Liverpool, y luego Atalanta será el próximo rival de Champions. Aquí está lo que se viene para el Madrid. Después de Osasuna, Leganés, Liverpool, Getafe el 1 de diciembre, Athletic Club el día 4. Modric y un adiós indiferente. Luka Modric es y será una leyenda del Real Madrid, pero a diferencia de otros futbolistas, mismamente de su ya ex compañero de fatigas Toni Kroos, su salida podría ser indiferente. El alemán vio que ya no tenía sitio para seguir peleando en el club blanco y apostó por colgar las botas de forma definitiva, pese a tener todavía algunos años por delante para prolongar su carrera. Su salida fue por todo lo alto y el Bernabéu lo ovacionó. Para colmo levantó la Liga y la Champions League. Modric, de 39 años, aceptó continuar, aun a sabiendas que no sería titular y que su edad podría ser un lastre. Pues bien, el Real Madrid naufraga en la medular y el croata, salvo en momentos puntuales y ante rivales de mínima exigencia, está muy lejos del nivel esperado. El equipo blanco está muy lejos del líder, el Barcelona, en la competición doméstica, y peligran incluso los octavos de Champions, lo que podría llevar a pensar en un año sin títulos, justamente cuando Modric tenía pensado decir adiós al Bernabéu por todo lo alto. Para muchos, la decisión de jugador y club merengue fue errónea, y es que habiendo tocado el cielo, Modric podría despedirse del Real Madrid por la puerta de atrás y en silencio, como ya pasó con Ramos o Marcelo, entre otros.